las iglesias, si no se están alimentando de una forma correcta, también las iglesias o los creyentes se van a poner anémicos espiritualmente, van a estar raquíticos, flacos, ¿no? Ahora entonces, por lo tanto, necesitamos alimentarnos con la sana doctrina. Alimentarse con la sana doctrina es alimentarse con la palabra tal como ha sido escrita, inspirada por el Espíritu Santo, y de esa manera literal, gramatical, contextual, debemos de estudiar la palabra, tal como fue escrita, sin quitarle y sin ponerle, porque si le quitamos para favorecer a cierto sector de la iglesia, entonces está un problema. Si la iglesia le pone para favorecer también algunas, digamos, condiciones para el pastor, los líderes, entonces está equivocado también. Entonces la palabra de Dios trata de llevar el mensaje a todos de una forma llana, tal como fue escrito. Por lo tanto, la palabra debemos de verla de esa manera. Ahora entonces, toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Hay algunos que para contradecir un pasaje dicen es que Pablo era machista. Muchos han dicho así, no, Pablo era machista. No, pero Pablo dice en la segunda carta a Timoteo, en la primera carta a Timoteo capítulo 2, dice que lo que él ha escrito fue la inspiración de Dios. Y en la capítulo 14 de Primera Corintios también dice que él lo que escribió proviene de Dios, no hay nada de hombre. Por eso se llama inspiración de Dios. Algunos dicen la carta de Pablo, pero realmente Pablo solamente escribió lo que el Espíritu Santo le estaba inspirando, le estaba soplando, ¿verdad? Ahora entonces, por lo tanto, necesitamos enseñar de esa manera y alimentarnos de esa manera. Ahora, entonces, ahora llegamos también vimos en el estudio pasado que la importancia de la sana doctrina radica en la enseñanza sistemática adecuada de la palabra, que tiene por resultado vigor, vitalidad espiritual. Ahora entonces, significa que la palabra de Dios no se pueden sacar versículos, un versículo por aquí, otro por allá, y hacemos un gallo pinto, ¿no? ¿Saben cuál es el gallo pinto? Arroz con frijoles, allá en Nicaragua. Aquí en El Salvador, casamiento. Entonces significa que no podemos hacer eso con la palabra, hacer una cosa revuelta ahí, ¿no? Tenemos que ser ordenados en la enseñanza. Tiene que ser de una forma sistemática. Tenemos que ver el contexto del pasaje, para quién fue dicho el mensaje, y entonces, cuál era ese mensaje real. Porque hay algunos que le cambian el mensaje al pasaje, ¿no? Y algunos que solamente leen un versículo y no se vuelven a acordar del versículo para continuar en la enseñanza, simplemente lo leen por leerlo. Y después dan un mensaje, ¿verdad?, a criterio personal del predicador. Bueno, dice que para que me salga bonito el mensaje y fácil, vamos a hablar de los creyentes. Y los criticamos muchas veces, damos un mensaje simplemente de una crítica, ¿no? Le juzgamos a los creyentes muchas veces, ¿no? Eso es fácil predicarlo, ¿verdad? Investigarles la vida a los creyentes y hablar de ellos. La palabra nos manda que tracemos bien la palabra. Trazar bien la palabra es como poner la plomada y el nivel que cuando un albañil construye. Si 1 centímetro se equivoca, ya queda mal la obra. Y si la plomada no está bien, entonces la casa va a quedar así, miren. No va a quedar recta. 1 centímetro puede cambiar todo. Entonces, trazar bien la palabra. Una palabra
mal dicha aquí puede cambiar la vida de la iglesia a un rumbo diferente, no en el camino de Dios. Entonces, por lo tanto, tratamos, ¿verdad?, de enseñar de esa manera. La pregunta que tenemos ahora es, ¿por qué es tan importante la sana doctrina? ¿Por qué es tan importante la sana doctrina? Es una muy buena pregunta, porque podemos hablar de doctrina, pero la doctrina se puede cambiar como cualquiera puede hacerlo, ¿no? Puede cambiar de rumbo la doctrina. Más sin embargo, la sana doctrina no se puede cambiar. La sana doctrina hay que enseñarse tal como está. Ahora, y ustedes entienden qué es lo que es. En primer lugar, necesitamos entender qué es doctrina. Doctrina es precisamente todas las enseñanzas que están en la Biblia de las diversas situaciones que un creyente tiene que vivir. ¿En qué sentido? Bueno, y la relación que debe de tener con los diferentes personajes que están en la Biblia. Por ejemplo, la doctrina de Dios. Hay una doctrina de Dios, ¿verdad? Hay algunos que piensan que Dios es como hablar de Buda, ¿verdad? O de cualquier otra cosita, ¿no? O de San Cararampio allá, ¿verdad? Que tienen en un templo. No, hablar de Dios es hablar del eterno, del yo soy, ¿verdad? El que nadie pudo hacer, sino que Él ha existido siempre. Moisés le dijo, ¿y quién voy a decir quién soy yo? ¿Quién eres tú? Dile que yo soy el que soy. Pero no es la canción de Pedro Infante, ¿verdad? Porque yo soy quien soy, dije Pedro Infante, no me parezco a nadie, ¿verdad? Aunque tiene algo de verdad eso, ¿no? No me parece, porque Dios, ¿verdad?, es el único, el eterno, el gran yo soy, ¿verdad? Ahora entonces, significa que está la doctrina de Dios, está la doctrina de Jesucristo, está la doctrina del Espíritu Santo, está la doctrina de los ángeles, está la doctrina de los demonios, está la doctrina de Satanás, está la doctrina de la salvación, está la doctrina de la santificación, está la doctrina de la glorificación, está la doctrina del rapto de la iglesia, está la doctrina de la segunda venida de Cristo, está la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Y podemos hacer, miren, por lo menos los creyentes deberían de conocer 54 doctrinas básicas que tiene la Biblia, ¿verdad? Que son las básicas, ¿no? Ahora entonces, pero necesitamos que los creyentes estén aquí para poder aprender. Porque allá, ¿verdad? Lejos, ¿cómo? Pues, entonces, significa que el alimento que el creyente va a recibir es la palabra de Dios. De eso se trata. ¿Por qué es tan importante la sana doctrina? Porque es el alimento para el creyente. Si el creyente está siendo mal alimentado, entonces si solo come hamburguesas y pizza, ¿cómo cree que va a estar el creyente? Qué gordito está poniendo el niño, mira, todo gordito, es cierto, porque la harina infla, ¿no? Se ponen redonditos los niños. Pero ¿qué le dice el médico cuando lo lleva a consulta? Porque el niño de repente aparece mal, ¿no? ¿Y qué le está dando de comer a este niño? No, Dios, buena comida, le dice. Ponle en la pizza y en la Wendy pasa este niño. ¿Y qué buena comida va a hacer eso? La harina infla. Pero no vitamina nada al niño, ¿no? Como un niño que se lo llevó la señora al doctor y le dice, y le da de comer a este hijo, porque bien desnutrido, como copito de caldera, ¿va? Bien clarito se miraba la piel y los ojos bien hondos. Estaba bien enfermito y el doctor, preocupado, le dice a la señora, ¿y
Le estás alimentando a este niño, sí. 3 tiempos, no falla este niño, le dice la mamá, ¿va? Los 3 tiempos. Entonces, no falla de comer. ¿Y qué le das en la mañana? Arroz y frijoles. ¿Y qué le das en la mediodía? Frijoles y arroz. ¿Y qué le das en la tarde? Casamiento. Lo mismo le daba mañana, mediodía y tarde. ¿Y qué? Pues si los niños necesitan verduras, necesitan carne, necesitan para vitaminarlo bien, ¿no? Hay que darle de todo. Pero entonces significa entonces que muchas veces las iglesias necesitan de esa manera, de una forma balanceada, alimentarse con la palabra de Dios también. Por eso es importante la sana doctrina. Veamos algunos aspectos aquí. La sana doctrina es esencial para el crecimiento espiritual apropiado y para el servicio. Es decir, que si un creyente no tiene un crecimiento espiritual, no va a poder servir nunca. Pero saben que el propósito de Dios al darle un don a cada creyente en el momento de la salvación es para que sirva, ¿verdad? Es para que sirva. Entonces, cada quien en el área donde el Dios le ha dado el don, allí tiene que hacerlo, bueno, de una manera eficaz. Yo me estaba fijando el domingo pasado, ¿verdad? Van a disculpar los hermanitos que estaban cantando el domingo pasado. Así de lejos el micrófono, ya no se les oye. ¿Micrófono para qué, hermano? Para ponerlo aquí, mire, para que se le oiga. Porque ¿cuál es la intención de estar enfrente, hermano, allá? ¿Para que digan que es bonito? No, la intención es estar sirviendo ahí. Y si usted va a servir, hágalo bien, ¿verdad? Hágalo bien. Ahora no le tenga miedo a ese aparato. Y ese aparato se ha hecho para que se le oiga más fuerte. Porque si la voz no le da mucho, para que se le oiga más fuerte. Entonces, no le tenga miedo. Ahora entonces, significa que cada quien, de acuerdo al don, tiene que servir, pero si no crece espiritualmente, entonces no puede servir. Necesita un crecimiento espiritual para que tenga el concepto correcto de qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Ahora entonces, significa que todos somos siervos de Dios. Estamos, bueno, dijo el apóstol Pedro que nosotros, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo ¿a quién? A los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, es decir, de todas las montón de formas que hay, ¿verdad?, de la gracia para servir. Pero cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, pero para ministrarlo necesita tener un crecimiento espiritual. Por eso allá a las hermanas de la iglesia de Jerusalén, en el tiempo de Pablo y de Pedro y de todos los apóstoles, habían hermanas gentiles y hermanas judías, viudas que estaban siendo atendidas. Entonces ya no daban abasto, había tanta gente que atender, y le dijeron a los apóstoles que sirvieran ellos para que alcanzaran. No, le dicen los apóstoles, nosotros no podemos ocuparnos de eso, porque nosotros vamos a ministrar la palabra. Entonces es como que le dijeran a ustedes, a los que enseñamos aquí, hermanos, vayan a hacer el refrigerio, ¿verdad? Lo vamos a esperar mientras haga el refrigerio y lo vamos a esperar aquí para que predique. Entonces estaríamos equivocados. Ahora entonces, pero ¿qué dijo Pedro y los demás apóstoles? Busquen personas idóneas para ese servicio, llenas de sabiduría y del Espíritu Santo. Ahora, cada quien según el don que lo ha recibido, hágalo lleno de sabiduría y
del Espíritu Santo para poder servir. Porque si lo hace en la carne, no ha crecido espiritualmente. ¿Podemos servir en la carne, hermanos? Sí, pero no se trata de eso. Necesitamos servir en el Espíritu. Porque si servimos en la carne, y ustedes podrían preguntar, y por ejemplo, las flores, qué bonitas están las flores. Tiene que servir la hermana que va a servir con sabiduría y llena del Espíritu Santo con estas flores. Ustedes pueden decir, pero esas cosas, hermanos, son materiales. Pero de acuerdo, el concepto que tenga de espiritualidad, así va a servir. Como para salir del compromiso, yo aquí lo voy a poner esto así como carne. Eso es servir en la carne, ¿no? Bueno, entonces, sí, pero cada quien de acuerdo, ¿no?, al grado de espiritualidad, así lo va a hacer mejor. No dice, bueno, yo le estoy sirviendo a mi Dios y para mi Dios es lo mejor. Amén, hermanos. Para mi Dios es lo mejor y lo voy a hacer de esa manera. Y cuando cada uno de nosotros sirve, debería de pensar así, porque no servimos, ¿verdad? El punto principal aquí es que cuando servimos ¿a quién? A Dios. Y aunque el resultado, aunque el afectado sea creyente en el servicio, ¿verdad? Ahora entonces, veamos algún pasaje aquí. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17, dice: y que de la niñez ha salido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Vamos a ver paso por paso este versículo. Ahora, de la niñez, Timoteo había sabido las sagradas escrituras. Ahora, hermano, ¿cuáles escrituras había aprendido Timoteo? El Antiguo Testamento, porque era el único que estaba escrito. Él había aprendido las escrituras, pero ¿cuál era el propósito de aprender las escrituras? En primer lugar, para que usted pudiera ser sabio para la salvación. Sabio para la salvación. Ahora, entonces, debemos de pensar esto. ¿Qué es lo primero que una persona necesita para poder alimentarse espiritualmente? Ser salvo. Si una persona no es salvo, nunca se va a poder alimentar espiritualmente. ¿Por qué? Porque no cumple con esta condición de la salvación para llegar a ser hijo de Dios. Y sabe que el alimento de nosotros proviene de Dios, ¿verdad? Proviene de Dios. Ahora entonces, la primera prioridad para una persona al aprender la palabra de Dios es la salvación. Y luego, por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora entonces, ¿cómo es que somos salvos, hermanos? Por la fe en Cristo Jesús. Fíjense bien, ¿cuál escritura estaba aprendiendo Timoteo? El Antiguo Testamento. Pero ¿qué le enseñaba la mamá y la abuela a Timoteo? La mamá y la abuela de Timoteo le enseñaron la escritura a él. Ahora, ¿qué le enseñaron a ellos? Que la salvación se alcanzaba por medio de obras, por medio de cumplir los mandamientos, y aunque estaban dentro del marco de la ley, y le enseñaban que había que bautizarse, ir a la iglesia, dar dinero y hacer los ritos religiosos y todo aquello que muchas veces la gente dice que tiene que hacer para salvarse. No. ¿Qué le enseñaban ellos? ¿A dónde lo llevaba? Por la fe que es en Cristo Jesús. Lo estaban llevando a Cristo. Es que el Antiguo Testamento nos lleva siempre a Cristo. Desde Génesis hasta el último libro de la Biblia, siempre nos lleva a Cristo. ¿Y cómo es eso, hermanos, si en el Antiguo Testamento no estaba Cristo? Había una promesa. Pero
Recuerden que cada sacrificio que hacían en el Antiguo Testamento, ¿a qué lo llevaba? Lo llevaba a hacer un sacrificio de un inocente para que muriera por los culpables. ¿Y quién cumplió con ese requisito, hermanos, en el Nuevo Testamento? Cristo. Aquello que hacían en el Antiguo Testamento era el tipo de lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora entonces, y dice el siguiente versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios. No hay un pasaje en la Biblia que no sea inspirado por Dios, porque algunos dicen, bueno, esto es lo que Pedro pensaba, esto es lo que Pablo pensaba. No, esto es lo que Dios piensa, y de eso debe alimentarse usted. Ahora, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora entonces, vemos que entonces la importancia que tiene que nosotros aprendamos la doctrina. Y la doctrina está en la palabra de Dios, toda la Escritura. Allí está la doctrina. Ahora fíjense bien, estos versículos muchas veces lo aprendemos de memoria, leemos cada palabra, pero a veces no tenemos claro qué es lo que tenemos que aprender. O sea, ¿para qué es útil, verdad? La palabra enseñar. Bueno, nosotros sabemos que la enseñanza es útil en la vida de un creyente. Es útil. ¿Y útil para qué? Para redarguir. Pero ¿saben? ¿Entienden la palabra redarguir, hermanos? ¿Entienden la palabra redarguir? La vamos a poner en un término más salvadoreño. Veamos. La palabra redarguir significa reprender. Ahí ven la palabra reprender. ¿Reprender el qué? Convencer de error. Reprender los errores que alguien tiene en cuanto, fíjense bien, doctrina y conducta. Errores. La doctrina, enseñar, ¿qué vamos a enseñar? Útil para enseñar ¿qué? La doctrina correcta. Para eso, ¿no? La palabra de Dios es útil o es inspirada para enseñar la doctrina correcta, reprender o convencer del error. Ahora entonces, y esto tiene que ver con creencias, lo que creemos. Lo que creemos es importante. Cada creyente, porque de acuerdo a lo que creemos, así nos movemos en la vida espiritual. Entonces, si tenemos un alto concepto, el más grande concepto de lo que Dios es, así va a ser nuestra relación con Él. Si creemos que nuestro Dios es chiquito, así va a ser nuestra relación con Él también. Si creemos que Dios es lo máximo que hay, así va a ser nuestra relación con Él. Hay algunos malcriados, ¿no?, en la iglesia que dicen: Señor, si no me das este milagro, ya no voy a ir a la iglesia, ni voy a dar dinero en ofrenda, ni voy a hacer nada. Condicionan a Dios. Hay creyentes que así son. Condicionan a Dios. ¿Y sabe qué? ¿Quién es el necesitado, hermano? ¿Usted o Dios? Entonces, en lugar de llegar bravos donde Dios, ¿verdad?, y reclamándole y poniéndole condiciones, ¿cómo deberíamos de llegar a Dios? Si Él es lo excelso, lo más grande que hay, llegar humillados a Él. Señor,
quiero que me hagas este favor, ¿verdad? Si es tu voluntad y está de acuerdo a tu voluntad hacerlo. Vaya donde el presidente así bravo a ver cómo lo van a sacar de él. Vaya a la caja presidencial y llegue enojado ahí reclamándole al presidente, ¿cómo lo van a sacar? Lo van a sacar los policías que están ahí, todo garroteado, por malcriado, ¿verdad? Así. Ahora entonces, pero de acuerdo al concepto, entonces la palabra inspirada, ella sirve para reprender, o sea, convencer del error a una persona. ¿Podemos estar equivocados, hermanos? Doctrinalmente, los creyentes, claro que sí. ¿Podemos estar equivocados en la conducta de los creyentes? También. Entonces, para eso sirve la palabra. Si alguien te muestra la palabra en lo que estás equivocado, ponle atención. Ahora entonces, si no es un criterio personal del que te está enseñando, es decir, porque muchas veces algunos quieren corregir a los demás, pero no usan la palabra. Y cuando no usamos la palabra, entonces estamos poniendo criterios personales. Y entonces el creyente necesita ser corregido con la palabra. Y ya están los versículos en la Biblia. Ahora entonces, ¿para qué es útil también la escritura? Para corregir conductas equivocadas y también para instruir en justicia, conducta correcta. La conducta correcta, para eso sirve la palabra. Cuando una conducta está equivocada, ahí es necesario corregir con la palabra. Y están los versículos en la Biblia, sí, hermano. El apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses: aquellos que son ladrones, les dice que ya no roben. ¿Qué estaba usando Pablo? Corrección. Estaba usando corrección, sino que trabajen para que ayuden a los necesitados. Ahora ya no los manda a robar Pablo, sino que trabajen para que ayuden a los demás, ¿verdad? Para que le vayan a dejar lo que le robaron al fulano antes, ¿no? Ahora entonces, es decir, la Biblia tiene muchas instrucciones para nosotros, ¿no? Pero necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, de la sana doctrina. Ahora, ¿dónde comienza todo esto? En el nuevo nacimiento. Ahí comienza todo eso. Somos salvos, necesitamos, hemos nacido de nuevo, necesitamos empezar a comer espiritualmente, ¿verdad? Con la sana doctrina. Entonces, la sana doctrina es reprender, corregir, instruir en justicia. El propósito es a fin de que el hombre de Dios sea equipado para toda buena obra. En otras versiones dice para que el hombre sea perfecto, capacitado. Pero la palabra perfecto lo sienten muy grande la gente, ¿no? No, hombre, si yo no soy perfecto, dice la gente, ¿cómo voy a llegar a esa medida? No, entonces, si no quiere usarla, pues use esta otra palabra, para que sea equipado o tenga la capacidad de poder hacer buenas obras. Porque la obra no significa de hacerla. Una cosa es hacer una obra y una cosa es hacer una buena obra. ¿Entienden? Una obra cualquiera la puede hacer, pero una buena obra no cualquiera la puede hacer. Ahora entonces, llega alguien, y hablábamos en el miércoles en Proverbios, llega alguien y dice, hazme un favor, préstame $50. Sí, te lo voy a prestar, le dice el otro creyente, ¿verdad? Te lo voy a prestar, pero me vas a dar el 7%. 7%. Entonces,
¿Es buena obra esa, hermano? Esa no es buena obra porque le va a cobrar por prestar. Le prestó el dinero, es una obra. Pero si le cobra, ya no es favor. Los favores no se pagan. Hay quienes que hacen fiesta aquí en Chapeltique. Yo me creo que aquí en Chapeltique tienen esa mala costumbre, ¿verdad? Que hacen fiestas aquí en Chapeltique, mandan tarjetas a todo el mundo. Entonces, y cuando empiezan a llegar a la fiesta y dicen, bueno, como este me trajo regalo, cuando hago una fiesta a él le voy a llevar regalo. Y si no me trajo regalo, no le llevo regalo. Entonces, significa que los regalos se pagan, hermano. No es regalo, entonces no es regalo. No se deben de pagar, yo por eso a nadie le llevo regalo. Pues ya no me van a invitar, hermano. Ya no van a invitar, porque este hermano no da regalos. Pero es una costumbre de aquí, de este pueblo, ¿verdad? Los regalos no se pagan, hermano. Si alguien da un regalo, ¿verdad? No tiene que, cuando vaya a una fiesta del otro, llevarle regalo para pagarle el otro regalo que le dio el otro hermano. Entonces, no es así. Ahora, es como el favor. El favor es sin pago y sin obligación. Se hace el favor porque pudo hacérselo, pero sin ninguna condición. Siempre que un creyente va a ayudar a otro, mejor déselo regalado. Está fregado, dicen hermano, cuesta leer el título. Déselo regalado, ¿sí? Hermano, y es pecado hacer favores con condición. No es lo correcto. No le vamos a poder decir pecado, pero no es correcto, porque, por ejemplo, si ya le pone condiciones, deja de ser favor. Ahora, pero usted puede hacer otro tipo de transacciones con obligaciones, pero ya no es favor, ¿me entiendes? Es otra cosa. ¿Sabes por qué? Porque a veces la costumbre de nosotros, los salvadoreños, ¿sí? Mire, hágame un favor, que cree que me presta $100, ¿sí? pero le voy a dar un peso de la condición. No sé cómo se puede ver esa condición, o se traban a tramar. Si se hace favor y se acepta la condición, como dice los $100. Es otro tipo de transacción, ahí ya no es favor, porque el favor no se paga. Entonces es otro tipo de condición, ¿no? Aunque usan la palabra favor, ya no sería favor. La actitud del que hace, por ejemplo, en el caso que está mencionando el hermano, si fuera un favor, solo dame los $100 ¿verdad? Si ese sería lo correcto. Si el creyente lo tomó como un favor, ¿qué debería hacer? No recibirle el pago. El pago. Entonces, porque aunque que le den algo más a uno, se siente uno alegre, ¿verdad? Sí. Creció el dinero, pero eso es lo que hacen los bancos, hermano. Hacen los usureros, todo ese tipo de gente, y Dios no está de acuerdo con los usureros. Bueno, con los bancos es una cuestión legal y cada quien va, porque ahí es una obligación, ¿no? Pero los usureros se hacen ricos así de esa manera. Entonces, pero si hablamos de creyentes, ¿deben de haber creyentes usureros, hermano? No. Ahora entonces, veamos entonces otra cosa. ¿Qué podemos aprender del método de enseñanza de Pablo en sus epístolas? La importancia, la necesidad de enseñar sistemáticamente la palabra de Dios. Si revisamos las cartas de Pablo, tienen una manera sistemática de enseñar. En la primera parte tenemos simplemente un saludo y una identificación como escritor de la carta o quien envía la carta, pero después empieza una forma sistemática a hablar muchas veces de cosas puntuales, ¿no? Por ejemplo, la carta a los Efesios, está el saludo, está, ¿verdad?, la identificación de quien escribe la carta,
y Pablo como apóstol, y después empieza a hablar de todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Allí está una lista de todas las bendiciones espirituales. Cuando llega al capítulo 2, habla de la salvación por gracia. Capítulo 2. Y entonces, habla de puntos doctrinales en los primeros capítulos. El capítulo, los últimos capítulos, ¿sabe para qué los ocupa Pablo? Para la vida práctica de los creyentes. Habla de temas prácticos en la vida de los creyentes. Entonces, una forma sistemática de enseñar. Una persona, si no es salva, no puede vivir una vida práctica de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora entonces, y dice, porque algunos creyentes nunca están capacitados para el servicio. ¿Por qué algunos creyentes no están capacitados para el servicio? Porque ellos nunca escogen someterse a la voluntad de Dios. No sienten el mínimo deseo de tomar la leche espiritual. Por tanto, no van a crecer a menos que escojan alimentarse de la sana doctrina. Es decir, no puede un anémico darle vigor a otro anémico. Vamos a usar términos de la salud o científicos, ¿no? También para que entiendan. Imagínense que alguien necesita sangre porque está anémico y le dicen a otro fulano ahí, dame sangre para ponerle a este. Entonces, y la otra sangre está mala también, ¿crees que es correcto ponérsela al otro? A lo mismo va a llegar. Entonces, un creyente que está anémico no puede servir porque ¿sabe qué? En lugar de edificar a la iglesia, va a crear problemas. Va a crear problemas. Fíjense bien cuánto tiempo pasó para que nosotros pusiéramos a enseñar a 2 hermanos más aquí en la iglesia. Tuvieron que crecer primero, madurar, aprender la palabra, porque aprendían una doctrina. Ahora, nosotros en el instituto, a las hermanas maestras las queremos siempre tener instruyéndolas para que vayan creciendo en la doctrina. ¿Cuál es el propósito? Para que todos estemos a la unidad de la fe. Una misma doctrina todos. Porque si pusiéramos a enseñar unos con una doctrina y otros con otra doctrina contraria, ¿cómo sería la iglesia? Sería un solo pleito dentro de la iglesia, ¿no? Un solo descontrol. No hubiera armonía, ¿no? No hubiera armonía. Ahora entonces, los creyentes que nunca están capacitados para servir es que nunca crecieron en la doctrina. Espiritualmente también están raquíticos, porque el que crece en la doctrina espiritualmente crece. Ahora, ¿por qué no necesitamos nosotros pasarles el plato a ustedes para recibir la ofrenda? Porque primero los instruimos con la doctrina sobre la ofrenda. Los instruimos, los capacitamos durante un tiempo. Recuerdo que pasamos 3 meses hablando acerca de la ofrenda. Entonces, y la costumbre aquí era de pasar el plato. Y algunos hermanos que se atrevían a sonarle los centavos al otro para que diera, ¿no? Aquel no tenía ganas de dar, pero se lo sonaba así, ¿no? ¿Verdad? Como que fuera en el bus, ¿verdad? Pasaje. Ahora entonces, no es la forma correcta. ¿Cómo dice la palabra que debe de dar el creyente? Dice, cada uno como propuso
en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Algunos le cambian esa palabra ama y le ponen Dios bendice. Está equivocado cuando dice Dios, ¿sí? Y eso debe de hacerse desde la casa, debe de apartarse según haya Dios prosperado en la casa. Y eso es lo que se viene a dejar. Sí. No sacar de la cartera o en el momento, eso ya no es dar de y estar escogiendo los billetes, sí, ahí, ¿verdad? No es correcto. Ay, chicas, los billetes grandes ando. Sí. Le vamos a mandar a Cantinflas le saca la ofrenda rápido. Ahora entonces, fíjese bien, no con tristeza cuando usted va a dar y echa el dinero que echa ahí y después se siente triste porque dice, esto lo hubiera ocupado para el pan de mañana y lo eché ahí, ¿verdad? Él lo está dando con tristeza. Entonces mejor no lo eche. Ahora, ni por necesidad, bueno, voy a echar 20 para que el Señor me dé 100. Está equivocado también. No, Dios no se queda con nada, hermanos. Así se los aseguro. No se queda con nada. Pero no tiene que hacerlo bajo ese concepto para que el Señor le dé. Ahora entonces, resulta que ahora aquí están los dos recipientes donde se echa la ofrenda, cada quien pasa. Entonces, ¿por qué aprendieron a ofrendar así? Algunos que vienen nuevos se extrañan, ¿por qué es que ofrendan así, verdad? Por ese concepto de no sacarle el dinero a la fuerza a la gente. Allá en Estados Unidos la costumbre que tienen la iglesia, va llegando por primera vez ustedes, me cuenta mi hijo allá en Estados Unidos, dice que va llegando por primera vez, le dan un sobre, y este sobre ¿para qué? Para que eche $20 y que le dicen los recargados, es la ofrenda que va a dar. Ni siquiera le dicen lo que usted quiera, ¿no? Sino que $20. ¿Qué les parece si le damos un sobre a todos, hermano? El paquete de sobres no es muy caro, ¿verdad? Entonces, pero no sería correcto. Hermano, ¿sí? Y también antes, aquí en esta iglesia, habían sobres, pero tampoco no era cuánto era la cantidad de dinero que no, ahí poníamos unos sobres y cada quien echaba lo que quería, ¿no? Algunos le ponían con unas tiendas bastante fuertes y yo cuando contábamos el dinero salían unos $5 y decía 10. ¿Creen ustedes que era cierto eso? Sí, y no era cierto, no era cierto. Una tienda al mes no produce $5 de 10. ¿no? Sí. Y con el sobre hay un problema porque cuando alguien mete dinero, cualquiera que sea ofrenda o lo que sea, pero ya le puso nombre al sobre, ya no sirve de nada tampoco. Bajo los y es más, les voy a decir algo, ¿no? Hay algunos también, desde el momento que usted echó en ese recipiente la ofrenda, ya no tiene nada que ver usted con esa ofrenda. Hay algunos que dicen, no, se están mal gastando el dinero. A mí me han dicho en el año pasado que nosotros malgastábamos el dinero. Alguien se atrevió a decir, si ustedes revisan, hermanos, qué es lo que tenemos de gastos nosotros ahí, solo los pagos fijos de lo que gastamos mensualmente. Es malgastar eso, y si no estuviéramos allá denunciados que no pagamos los impuestos, no pagamos la luz, no pagamos el teléfono, no pagamos el internet, entonces ¿cómo estuviera la iglesia entonces? Es una obligación pagar. Y entonces, hoy de acuerdo a las entradas que hay en la iglesia, así se gasta el dinero. Fíjense que ahora no fuimos a Cuco, pues. ¿Por qué? Porque calculamos que no había posibilidad de pagar los buses en la ofrenda. Entonces, es decir, no malgastamos el dinero. Es decir, aquí tenemos un equipo que cuenta el dinero y llevamos un libro diario y cualquiera lo puede revisar. Ahí está. Cualquiera puede revisar ese libro para que pueda hacer una contabilidad si es necesario, ¿no?
Ahora, entonces, pero a lo que les quiero llevar es por qué no pasamos del plato. Porque ya aprendieron ustedes la doctrina de cómo dar. De cómo dar. Entonces, resulta que si usted da correctamente, no necesitamos obligarlo a dar. Usted sabe cómo. Y la forma correcta es de acuerdo a la palabra, a la doctrina. Ahora entonces, significa entonces, ¿tiene un fin en sí mismo estudiar la doctrina? Equipar para el crecimiento y el servicio del Señor. Es decir, un fin en sí mismo es que significa que, bueno, aquí en la iglesia necesitamos todos crecer bajo el lineamiento de las mismas doctrinas. Ahora, ¿por qué? Porque ese crecimiento va a servir para equipar a los servidores de la iglesia. Necesita tener un crecimiento espiritual y equiparse cada servidor de la iglesia. Ahora entonces, tenemos como 84 miembros de la iglesia sirviendo. No le puedo garantizar que el 100% lo están haciendo con ese crecimiento espiritual. Pero en la medida que vamos enseñando, cada quien va a ir creciendo de acuerdo a la palabra. Ahora entonces, ¿y sabe qué? Bueno, yo le preguntaba al pastor de la primera iglesia bautista de San Miguel ayer, ¿cuántos miembros tienen? ¿Sabe cuántos miembros tienen allá? Los mismos que tiene esta iglesia. No han crecido numéricamente. Numéricamente no han crecido. Nosotros tenemos el mismo número de miembros que ellos allá. A ver, ellos tienen un templo que cabe, que es quizás 3 o 4 veces más grande que ellos. Ahora entonces, ¿cómo se ve esa iglesia ahí en medio de ese templo? Raquítica. Pero, ¿sabe qué? Entonces, ¿cuál es el problema para que las iglesias no crezcan? Los creyentes no crecen. No crecen. Cuando los creyentes crecen, las iglesias crecen. Algunos dicen, bueno, digámosle al pastor que haga todo lo posible por llenar la iglesia. El pastor no es quien va a llenar la iglesia. ¿Quién es quien tiene que traer a la gente aquí? ¿Los nuevos creyentes? ¿O son ustedes? Ustedes son las ovejitas. Son las que paren, ¿verdad? No, el pastor solo le trae de comer, ¿no? ¿Verdad? Bueno, las funciones del pastor es muy amplia, ¿no? Pero ahora, la sana doctrina debe ser el menú de la predicación del pastor, del maestro fiel. Es decir, la sana doctrina debe de ser la comida para todos ustedes. Los que nos ponemos a predicar aquí enfrente de ustedes, debe de pensar en cuál es la comida que necesitan, cuál es la comida. Entonces, pero hay iglesias que es al revés. Las ovejas le dicen al pastor qué es lo que va a predicar. El pastor no tiene libertad para escoger qué es lo que va a predicar. Entonces la orientación de esa iglesia está mal. Porque ahora el pastor debe de tener el concepto de la necesidad que tiene de alimentarse una iglesia con la sana doctrina. Hay iglesias donde el pastor solamente entretiene a las ovejitas, solo las entretiene. ¿Y cómo las entretiene? ¡Hoy este culto va a estar gozoso, hermano! Vamos a hacer, ¿verdad?, un culto maravilloso. Pedimos al Espíritu Santo que venga. Y Dios dice, qué loquito es esto, y el Espíritu Santo ya está usted y le están pidiendo que vaya. Ya está equivocado. Y entonces, cantemos alegres, hermano, alegre, cante alegre, hermano. Y entonces, cantemos aquel corito que parece la bala de los hermanos Flores, ¿va? Aunque no creyeron, ¿verdad? Levanten la mano
todos, levanten la mano todos y des una sonrisita. Y bueno, y la bala él también es casi parecido, ¿no? Y ese culto estuvo maravilloso, entreteniendo solamente a la gente. Y los hermanos se fueron contentos. Hoy hasta bailamos, hermanos, en el culto, ¿verdad? Se fueron alegres. No, hermanos, ¿sabe de qué debe irse alegre usted? Y con responsabilidad, cada uno de ustedes debería de tener esta exigencia, que aquí se le enseñe la palabra. Se le enseñe la palabra. Me decía mi hijo, me preguntaba mi hijo, nosotros aquí, ¿cómo vamos a crecer? Me dice, entonces, ¿cuál es lo correcto de hacer para que la iglesia crezca? Bueno, le decía yo, si el ministerio ya está en la Biblia, el ministerio para que la iglesia pueda crecer numéricamente es el evangelismo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia entonces? Salir a predicar, ¿no? Salir a predicar. No tienen que andar buscando otra forma, la gente se inventa otra forma, traer un grupo musical de rock ahí, ¿verdad? Y tener a la gente entretenida. Así nunca se va a salvar la gente va porque la cosa se puso alegre ahí, ¿no? No quiere oír el mensaje. Y aquí, esta es la demanda, ¿verdad? Y con esto vamos a ir terminando. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que hintes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es lo que Pablo le estaba encargando a Timoteo? Porque la palabra te encarezco parece que no es la palabra más lógica que debía estar ahí, sino te encargo. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo pone como testigos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo del encargo que le hace a Timoteo. Dos testigos que Timoteo no puede evadir, Dios y Jesucristo, ¿no? Que juzgará a los vivos y a los muertos. Le está diciendo aquí Pablo, mira, si tú tienes que enseñar, y los testigos mejores que están en Dios y Jesucristo, que te van a juzgar por la predicación que tú haces. Entonces los pastores estamos en una espada de doble filo, porque si predicamos mal, no trazamos bien la palabra, vamos a ser juzgados. Pero si vamos a ser evaluados en el tribunal de Cristo, pero si predicamos bien, vamos a ser aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Ahora, y fíjense bien, dice que prediques la palabra, no dice que entretengas a la gente, que prediques la palabra. Entonces, a tiempo y fuera de tiempo, es decir, en todo momento oportuno que hay que predicar. Pastor no puede decir, mire, hoy no puedo, hermano, porque ahora no es día de culto. No puede decir, alguien me sale. Bueno, y que eso debe de ser la pasión del pastor, ¿no? En el momento que salga la oportunidad de predicar. Venía una hermana hambrienta de Estados Unidos preguntando de cómo son las cosas allá y me preguntó y le tuve que enseñar, ¿verdad? Unos pasajes de la Biblia, le llevó escrito a reclamarle al pastor, a reclamarle al pastor a Estados Unidos porque le está enseñando mal. Ojalá que lo haga, ¿verdad? Pero va a meter en problemas porque va a tocar la familia pastoral. Pero es correcto, hermano, es correcto. Si están equivocados es correcto. Porque la mujer del pastor le dicen pastora y predica a la iglesia, a toda la congregación. Y me pregunta la hermana, ¿es correcto eso? No, no es correcto.
A mi esposa nadie debe de llamarle pastora, porque no es pastora. Ella puede servir en cualquier otro ministerio, pero no es pastora. No hay en la Biblia pastoras. No hay en la Biblia. Ahora entonces, y dice, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer con la palabra de Dios? Bueno, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta debe ser una característica pastoral también, con paciencia y doctrina. Con paciencia y doctrina. Es decir, no, hermanos, pelear por pelear con otros, sino, venga, vamos a leer la Biblia. Leamos la Biblia, lo que dice la palabra, con la doctrina. Ahora entonces, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana. Esa palabra sufrir no está muy clara ahí también. Cuando vendrán tiempos cuando no soportarán, no la tolerarán, o no la tolerarán la sana doctrina. Hay gente que no tolera la sana doctrina. ¿Por qué? Porque va contra las convicciones que él tiene. Entonces, si no está de acuerdo a lo que él cree, entonces la gente va a rechazar la sana doctrina. Pero está equivocado, sí, está equivocado, pero lo va a rechazar. Hay muchos que rechazan la sana doctrina, ¿verdad? No quieren saber nada de la sana doctrina. Aquí hay unas iglesias, bueno, todas las iglesias pentecostales de aquí de Chapeltí que no nos quieren a nosotros. No nos quieren. Porque dicen eso, son salvos, ellos dicen que son salvos. ¿Somos salvos, hermanos? Amén. Somos salvos. ¿Y por qué no lo vamos a decir? ¿Y estamos seguros eternamente? Amén. Sí. ¿Y por qué no lo vamos a decir? Y por eso que decimos, todo se envuelve con no, dije que hay que luchar. Hay que perseverar hasta el fin, que sigan luchando y que sigan perseverando hasta el fin, pero se van a llevar el gran chasco, que cuando Dios los confronte, les van a decir, ¿y quién los mandó a hacer esfuerzos humanos para salvarse? Va a ser un problema, ¿no? Y dice, bueno, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Así como soñó el hermano en esta semana, así nos salió todo, fíjese bien, somos bendecidos. Es decir, fue revelado lo que Dios quería que nosotros supiéramos, cabalito como el hermano soñó. Y la gente dice, hermano, ¿por qué no graba eso que soñó? Y vende a dólar el CD, ¿verdad? Vende a dólar el CD y todos los hermanitos comprando el CD, ¿verdad? Ahora todos los hermanitos comprando el CD. Entonces, eso es lo que la gente quiere, oír fábulas. Fui al infierno, hermano. Entonces, mire, si fue al infierno no regresa de allá. Uno que vaya al infierno, se muere y vaya al infierno, no regresa de allá. Porque la Biblia dice que el que vaya no puede venir. Y que el rico, pues, el rico si hubiera podido se sale de allí, usted se convierte al Señor. Pues le dijo a Abraham, no se puede. ¿Ya? Ahora entonces, pero muchos de los que venden esos CDs, no, se murió y fue al infierno y vio ahí a bastantes pastores, ¿sí? Bastantes pastores están ahí y las suegras también, ahí van. Pero no, hay suegras buenas que van al cielo. Yo no sé por qué la gente las tiene contra, ¿no? Hoy para el Día de la Madre, las nueras, ¿no? Que le den un buen regalo a la suegra, ¿verdad? Pues, para tenerlas en alta estima. Ahora, sí. Entonces, hermanos,
necesitamos alimentarnos con la sana doctrina. La sana, ese es el alimento del creyente. Vamos a orar.